Para ver si esto está grabando o no. Ya, está grabando. Confiemos en que todo sale bien. Confiemos en que todo sale bien. ¿Empezamos ya de una? ¿De una? De una. ¿Dónde andas tú? Aquí a tope. Ok, pues nada, estamos aquí en Barcelona y en este caso con Niel. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Se muy viene. bien. Duchadito, me siento nuevo, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Renovadísimo. Sí. Lavado. Pero sí, muy contento de poder entrevistarte, tío. Me hacía Muy mucha bien. ilusión estar contigo. Hombre, yo quería ser parte del viaje. Genial. 21 días. Muchas gracias, La verdad que mola mucho, tío. Sí, Muy sí, guay. lo estoy disfrutando, tío, y tampoco tiene muchas reproducciones, ni tampoco era la intención, pero me han escrito para mí gente clave que me importa diciéndome, tío, entrevista me ayudó con tal. Qué Entonces guay, ha sido como, qué tío, que guay. estoy viendo propósito, así que estoy Qué contento, guay. tío. O sea, que tú lo estás viviendo bien, ¿cómo lo estás viviendo tú? Sí, lo estoy viviendo bien, tío. Lo estoy viviendo bien, lo estoy disfrutando, estoy conociendo a gente muy interesante y con la excusa de grabar una entrevista, Porque había tío, gente que tú no conocías en persona, tal vez. por ahora todo el mundo. Por Ok. ahora todo el mundo. Pero sí, como poder profundizar un poquito más, ¿no? Y como contigo hoy. Sí, es verdad Ajá. que estamos grabando Sí, ahora, sí, sí, pero antes hemos estado hablando un ratito, he conocido tu casa, me he podido duchar, soy un hombre nuevo y demás, así que guay. ¿Quién es Niel? ¿Quién es Niel? Pues yo tengo una canción que se llama Chico Normal. Así que Niel es un chico normal. Un chico normal que hace lo poquito que sabe hacer. Bueno, cantar más o menos, pero hablar con la música de su padre. Así que Qué guay. Niel es un chaval normal de Barcelona, que tiene una casa, podéis venir a duchar. No, que mi mujer luego cuando me vea esto me va a matar. Voy a intentar dejar todo lo más limpito que he podido después utilizarlo, ¿vale? Si algún día vais a casa de Niel y os ducháis, intentad dejarlo todo como estaba. Ay, señor. Bueno, entonces, ¿pero qué haces? ¿Por qué te he entrevistado? Cuéntame un poquito. Porque Bueno, cuando yo- dije voy a entrevistar a gente referente, pensé en ti. Dímelo tú. Bueno, es una buena pregunta porque me has ¿Por qué, identificado a mí no? como referente. Sí, lo tengo claro, lo tengo claro. Bueno, hace poquito, llevamos ya yo creo que un par de años que estamos haciendo música junto con mi banda. Tratamos con las herramientas que tenemos en las manos, que en nuestro caso es la música, porque es como decía antes, lo que sabemos hacer. Tratamos de predicar y hablar un poquito del Señor a la gente que no le conoce. Intentamos que sea música hecha desde el corazón de la iglesia hacia afuera, o al menos que tenga esa vertiente un poquito más evangelística. Siempre tratamos de hablar el lenguaje de los chavales, que es un poco a lo que sentimos, lo que arde en nuestro corazón y lo que está como latiendo un poquito. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos porque uno cuando empieza no sabe muy bien, va en fe y a veces en obediencia, pero como que el Señor ha ido abriendo puertas y encajando piezas y ordenando cosas y estamos muy contentos porque, bueno, como te digo, llevamos ya 3 añitos, hemos podido grabar un EP y un disco que sacamos el año pasado, el primer disco, entonces ya es mucho más de lo que uno se podía haber imaginado. Ya ves. Pero ya no solo por el hecho de grabar o no hacer música, sino, bueno, hablábamos antes, ¿no? Lo que tú decías, de cuando te llega a lo mejor un testimonio de que esta canción me ha ayudado con tal, o me ha conectado con el Señor, o el Espíritu Santo me ha hablado con esta canción. Pues ya, como que todo vale la pena, ¿no? Entonces eres Niel, un chaval... Uy, se la bola la boca del Señor. Ojalá estuvierais viendo lo que estamos viendo ahora mismo. Mágico, Lo ha cogido como que no pasaba nada y se la ha puesto otra vez como para adelante. Para taparse, bueno, no vamos a decir, no vamos a atrás al Señor. Te quiere atropellar, la autoescuadra te quiere atropellar. Madre mía, qué accidentado. Barcelona. Guay. Bueno, has comentado que has sacado 2 discos. Te corrijo, 2 discazos. Son los 2 muy buenos, tío. No solamente en producción, sino en composición, en profundidad de la letra. Lo he disfrutado los 2 mucho. De hecho, el primero, Irra, si Irra está viendo esto, que posiblemente lo acabará viendo. Me acuerdo cuando me habló, tío, es un chaval en Barcelona que estamos haciendo cosas. Es un disco así como muy conceptual, que vamos a hablar del hijo pródigo y demás. Y yo, bro, juzgué un poquito, en plan de, bueno, a ver qué... A ver, tío, pero qué locura ese primer disco. ¿Cómo surgió esa idea de contar la historia del hijo pródigo, pero desde otro punto de vista, dándolo como actualizándolo, ¿no? A este tiempo? Ya. ¿Cómo fue eso? Pues tío, si te digo la verdad, como la mayoría de las cosas que hago y salen bien,
Cuando algo sale bien, no sé muy bien cómo ha ido pasando, porque yo en ese momento no estaba pensando en hacer un disco, justo acababa la carrera y me casaba ese año. Entonces mi plan, de hecho lo hablábamos antes, mi plan era casarme y ponerme a dar clases en máster, instituto, y como que tenía como mi vida hecha y el plan diseñado ya. Pero, y aunque siempre había hecho música, lo tenía un poco como pues apartado en cierta manera, ¿no? Y no le estaba dando con mucha importancia. Pero en un verano, siendo monitor de un campamento, el señor me empieza a poner en el corazón que me tocaba, que tenía que hacer algo con lo que le había puesto en mi mano. Entonces, orando y pidiéndole al Señor, él me empezó a recordarme esa parábola que había sido muy clave en mi vida durante muchos momentos, porque yo también he sido un hijo pródigo, tanto el que se queda en casa como el que se va. Entonces empezó a poner eso en el corazón, y fue cuando yo le tiro la idea a Irra, que yo lo conocía porque habíamos hecho una canción juntos apenas, pero se la tiro y a él le gusta la idea y empezamos a trabajarlo. Entonces ese pequeño EP que hicimos, que tenía como 5 canciones, la idea era que fuera como, o sea, la idea primitiva era que cada canción fuera un camino a través de la parábola, pero la parábola de una manera como muy subjetiva. Vale. Y así fue como fue quedando, tío. O sea, estuvimos varios meses dándole vueltas al concepto, cómo podíamos hacerlo. Queríamos que fuera algo como muy, ¿cómo te digo? Como que la gente pudiera sentirlo real, porque creo que esa era la gracia de lo que hacía Jesús cuando hablaba por parábolas, que la gente se identificaba muchísimo y lo vivía como suyo. Entonces, cuando yo leo esa parábola del hijo pródigo, me sigue emocionando, pero me emociona porque conecto con ella. Entonces es lo que queríamos plasmar en el disco y con las letras y las canciones. Y ahí es como nace, o sea, amigos haciendo música. Así empezó, o sea, nos juntamos Pablo, Josu, Irra, yo, Rubén. En ese momento no sé quién más había. Sí, pero un grupo... Nos juntamos amigos para hacerlo, y cuando tuvimos todo más o menos casado, nos fuimos una semana para Sevilla, nos metimos en un estudio, lo grabamos, luego Irra hizo su magia, y ahí fue cuando lo empezamos a lanzar, sin saber muy bien qué iba a pasar, ni qué es que yo nunca había hecho nada de música en serio, o sea, no era como algo muy premeditado. Yo había lanzado alguna canción esporádica que seguramente ni conozcas porque se quedó algo como muy casero y tal, y yo sí que es cierto que siempre he estado como haciendo música, tal vez tocando. Yo soy profe de música, tengo la carrera de piano clásico, o sea, siempre he estado en la música. Formado y estaba sí, y siempre he servido en mi iglesia con alabanza, o sea, siempre. Pero nunca he hecho algo como yo, como Niel, ese concepto, ¿no? De Niel, no sé qué. Era la primera vez como que hacíamos algo en serio y no sabíamos muy bien a dónde nos iba a llevar. Así que la gracia del Señor, la verdad. Ha sido todo por gracia de Dios. Pues el resultado fue bestial. Bueno, eso fue el primero y después sacaste un segundo, que es bastante más reciente, tiene un año quizás. Sí, yo creo que ahora estará por cumplir. Creo que lo sacamos sobre julio del año pasado. Con temazos como Descóseme y demás, que son auténticas obras de arte para mi gusto. ¿Cómo surgió ese segundo álbum o EP o como quieras? Creo que él nace en un momento un poco diferente. Y es en un momento en el que, bueno, eso es un poco exponente para mí, pero no me importa. Es un momento en el que yo tenía como una dualidad en mi interior, en el que tenía mucha sed del Señor, tenía más sed, pero a la vez me daba cuenta de que había perdido el hambre. ¿Sabes? La rutina, el trabajar, bueno, la vida en sí, ese primer amor, ¿no? Sí, que las cosas diarias había ido postergando y poquito a poquito dejando, ¿no? Y ya nada era como antes, en ese sentido, ¿no? O sea, yo no tenía esa relación con Jesús tan íntima o tan profunda como cuando yo le conocí, cuando estaba en el primer amor. Y lo había normalizado. ¿Sabes? Y eso, cuando me di cuenta de que lo había normalizado y que yo creía que estaba bien como estaba, me hice un clic y fue como, no puede ser. O sea, no es lo que quiero para mí, ni es no es como yo quiero vivir, ¿sabes?
Y creo que a veces como cristianos nos pasa, vamos haciendo pequeñas concesiones en nuestro día a día que parece que no tienen mucha importancia y que son... Y a veces yo me sorprendo pensando, bueno, el Señor, seguro que el Señor me entiende, que yo llego muy cansado del trabajo, llego muy no sé qué, pero vamos haciendo pequeñas concesiones y pequeños tal que al final lo que van haciendo es enfriar nuestra relación con el Señor. Y perder la visión del por qué estoy aquí y para qué estoy aquí en esta tierra. Porque yo creo que no es para tener solamente para tener un buen trabajo, solamente para vivir por mí, para mis cosas. Entonces, creo que Sed nace de ahí. Sed nace de ese proceso en el que poquito a poquito el Señor volvió a despertar mi corazón, a tener más hambre y más sed de Él. Y simplemente es un grito desesperado de alguien que ha probado y quiere más, y que no se quiere conformar en cómo está. Un álbum muy sincero, ¿no? Muy... Sí, hay canciones que incluso a veces, a lo mejor demasiado que hay gente que no entiende y es normal. Hay canciones que a lo mejor tienen como demasiada fuerza o son como muy gritadas o muy... no sé cómo decirte. Bueno, tienen tal vez personalidad, mucha personalidad, sí, ¿no? Pero es que era justo lo que quería plasmar. Queríamos hacer algo como con carácter y que la gente se pudiera identificar. Y a la vez también poder levantar una pequeña voz en la iglesia o de la iglesia y animarla a eso, a buscar más del Señor y a tener unas convicciones claras. Hay canciones como ¿Qué quieres ser? O Jaleo, que hablan de eso, de tomar decisiones, de plantarnos y tener convicciones claras, y de no dejarnos mover por la sociedad de hoy en día. Muy guay, tío. ¿Se vienen cositas? A ver, un artista siempre te va a decir se vienen cositas. El artista que no te diga se vienen cositas no es artista. O sea, ha perdido el norte. Un artista siempre te va a decir se vienen cositas. Sí, este año estamos haciendo algo diferente. Hace poquito estrenamos una versión. Este año he decidido que no voy a sacar música propia. Ok. Me lo voy a tomar con calma para componer, escribir, y creo que no quiero sacar nada hasta que no tenga algo que decir, tío. Porque vamos en una sociedad que va así todo rápido. Cada semana hay un montón de lanzamientos. No sé si... No quiero meter la pata, pero vi como que cada mes había como 3 millones de lanzamientos o algo así. Qué locura. Eran números locos. Sí, sí. Entonces, tío, es imposible decir algo que sea interesante si no tienes, o sea, con ese ritmo. Y aparte yo creo que como oyente no puedo consumir tanto mensaje. No puedes asumir. O sea, no puede ser que una canción te llegue a gustar y te llegues a enamorar de ella con esta velocidad. Entonces creo que me lo voy a tomar pues para componer, para buscar al Señor y ver hacia dónde, ¿no? Porque no es solo sacar música por sacar. Entonces lo que estamos haciendo para tratar de conectar un poquito más con la iglesia y también con las diferentes generaciones que nos escuchan, porque a veces vamos a eventos donde no solo hay jóvenes. Entonces hemos decidido que este año queríamos como aportar un sonido un poco más fresco a canciones que nos han acompañado toda la vida. Qué guay. Toda la banda seguimos en nuestras iglesias, muchos en la alabanza. Entonces hay canciones con las que hemos crecido con ellas, con las que la iglesia conecta, no con nosotros solamente, sino con el Señor, y hemos querido como renovarlas y traerles un sonido diferente. Y es lo que vamos a intentar hacer este año. No sé qué va a pasar, no sé cómo va a salir. No sé cómo va a salir, pero bueno, hace poco lanzamos la de Vamos a Cantar, y se vienen cositas. Qué bien, qué guay. ¿Tenéis ya las canciones elegidas o seguís buscando canciones así? Ya están todas, ¿no? Mira, la semana pasada creo que fue, cerramos la última. Ok. Así que en principio yo creo que están las canciones elegidas, algún artista también que viene a colaborar con nosotros. Qué chulo. A ver qué tal. Qué guay. Pues nada, expectante con lo que estáis, con lo que vais a sacar. Me has comentado antes que en el segundo álbum es como un álbum en el que te abriste mucho, hablaste de una posición, de lo que tú estabas viviendo en ese momento, y una de las cosas que has dicho ha sido como perdí esa sed, ¿no? Y quería tener esa sed de nuevo. Cuéntame, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue tu proceso de conocer al Señor? Pues mira, yo nací en una familia que mis papás han sido pastores durante muchos años. ¿Eres hijo de pastor también? Sí, mis papás han sido pastores durante muchos años. Y siempre han estado muy involucrados en la plantación de iglesias y sirviendo al Señor de una manera u otra. Entonces mi vida siempre ha estado muy conectada
la iglesia y por ende también a Jesús, ¿no? Ya. Pero hasta que no tuve 17, 18, aunque yo ya estaba bautizado, me había bautizado, yo sabía que quería seguir al Señor, no había tenido ese encuentro personal con el Señor. O sea, como cuando lo conoces de verdad y Él entra viviendo en tu corazón. Y todo empieza como a cobrar sentido, ¿no? Ya. Entiendes que eso que siempre se dice, que una relación, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que no creo que no llega ese momento de que lo conoces de verdad, no tiene sentido, y tiene sentido cuando pasa eso. Entonces, ¿Qué pasa, tío? Perdón por el corte, pero aquí tú me todo vas recto. indicando. Vale. Va a ser dinámico. Sí, va a ser dinámico. Qué coraje, tío. Ya habíamos acabado la grabación y en algún momento se ha cortado, no sé doble por porción. qué. El Señor ha dicho que doble porción. Bueno, el Señor sabrá por qué. Quizá por el ejemplo del Evangelio, a lo mejor. Había hecho yo una broma que igual Sí, no... el Señor tenía misericordia. Bueno, no sé muy bien en qué punto se quedó la entrevista, pero venga, voy a retomar por algo que me ha gustado mucho. Me has comentado que eres hijo de pastor. ¿Cómo llevaste a ser hijo de pastor? Pues mira, lo que hablábamos... Ve indicándome para ir tirando para vale, tu casa, si no te aquí importa. en esta rotonda a la derecha, Okay. ¿vale? Hasta el final de la calle. Vale. Pues mira, lo que te contaba antes, en mi caso particular, bueno, mis papás han sido pastores. Hostia, pues igual aquí no puedes ir a la derecha. No. Pues no, recto, para abajo, tranquilo. En mi caso particular, yo no he... O sea, no podría decirte como que lo he sufrido un montón, porque creo que no he tenido como una experiencia muy negativa, muy mala. Okay. Tal vez porque mis papás han sido siempre pastores de congregaciones un poquito más pequeñas. Yeah. Y ellos siempre han estado como tratando de plantar iglesias, evangelizar y afectar como al barrio, pero no ha sido ninguna como macro iglesia, una iglesia muy, muy, muy grande. Yeah. Entonces, creo que todo tiene... Uno no elige la familia donde nace y el contexto que tiene, y todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, siempre hay, ¿no? Te podría decir cosas que seguro que tú también has vivido. Pero creo que lo que más, en cierta manera, he sufrido o lo que más a lo mejor me ha dado un poquito más de pesar y he aprendido con el tiempo, ha sido ver en mis padres el sacrificio que ellos han hecho por servir al Señor. Y para mí eso ha sido muy importante. Cuando he decidido servir al Señor, mi mente humana me ha recordado, pero tú has visto lo que han sufrido tus papás. Wow. A veces me emociona un poquito, pero yo he visto lo que ellos han sufrido por servir al Señor, las renuncias laborales, de estabilidad, económicas, personales, familiares, las renuncias que ellos han tenido que hacer muchas veces por servir al Señor y amar a las personas y servir a las personas. Y yo los admiro muchísimo, o sea, los admiro muchísimo, y para mí son un ejemplo de cómo amar al Señor y servirle. Y por mucho tiempo, a mí en mi cabeza estaba no sé si quiero servir al Señor, porque sé todo el precio que hay que pagar. O sea, yo he visto en mis papás el precio que han pagado, y por mucho tiempo yo decidí, pues igual es que yo puedo hacer otra cosa, y creo que está bien, porque creo que cada uno tiene un llamado diferente, ¿no? Pero a mí el Señor me confrontó, por aquí a la derecha, el Señor me confrontó y me hizo ver ese precio pagado como una honra y como una ofrenda hacia Él. Y creo que es lo mejor que uno puede entregarle. Es su vida, su tiempo, sus fuerzas, entregárselas a aquel que te cambió la vida. Y es lo que he visto que han hecho mis papás y siguen haciendo. Mis papás están vivos todavía, los quiero mucho. Pero para mí, ellos han sido un ejemplo y sigo aprendiendo muchísimo de ellos hoy. Entonces creo que una de las cosas que más me ha afectado como hijo de pastor ha sido ver de cerca como todo lo que hay por detrás, ¿sabes? Cuéntame, ¿cómo ves la iglesia en España actualmente? Creo que bueno, hemos tenido la oportunidad de viajar por diferentes lugares gracias al ministerio y la música. Aquí justo después del semáforo para la izquierda, Okay. ¿vale? Para abajo. Hemos tenido la oportunidad de viajar, y algo que sí que me doy cuenta que cada vez está sonando más y más fuerte es el hambre por un avivamiento, porque se despierte un avivamiento en la nación, la verdad. Creo que en diferentes lugares, en diferentes ciudades, la iglesia está empezando a despertar y a tener hambre por un despertar espiritual. Y creo que con los recursos que tenemos, y a veces con mejores o peores formas, cada uno con lo que tiene en la mano y como sabe y aprendiendo,
está tratando de impactar y ser cercana a su barrio, a su ciudad, a su Jerusalén, ¿no? Y para mí eso me pone muy contento, porque creo que el Evangelio está hecho, nos llama a eso. El Evangelio es eso, es ir hacia discípulos y bautizarlos, para que conozcan el Señor, para que conozcan la esperanza que nos cambió la vida. Entonces creo que la Iglesia está despertando a eso y me ilusiona y me emociona, y creo que me gustaría dedicar todas mis fuerzas y todo lo que tengo para contribuir a que el reino de Dios siga avanzando. Creo que llevamos mucho tiempo, por una manera u otra, a lo mejor demasiado cómodos en eventos que eran como para nosotros, cosas que son como solo para nosotros, que está bien. Y creo que son necesarios para que el cristiano siga creciendo. Pero siga qué madurando. triste cuando nos limitamos solamente No a puede ese ser tipo de solo cosas. eso. Creo que como iglesia no nos podemos permitir el privilegio de hacer eventos solo para nosotros. Porque si yo hago música solo, me voy a poner yo de ejemplo, Sí. si hago música solo para mí y mi relación con Dios y solo para mí, y el centro de lo que yo hago todo soy yo, estoy siendo egoísta. Entonces, y perdón, espero que nadie me fune por esto, pero creo que como iglesia, y por eso me pone contento que cada vez se hagan más cosas más pensando en impactar y ser luz en la sociedad, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar, tío. De predicar. Ayer Andrés me hizo una pregunta para ti, que era ¿Vale? ¿cómo lidias con las inseguridades tanto ministeriales como artísticas? Vale. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lidias? ¿Cómo lidias? Ok, vale, yo creo que hay dos cosas que para mí han sido como muy fundamentales. Ahora a lo mejor lo digo y parece muy evidente y a la vez como que lo quiero hacer muy fácil, pero yo sé que no es algo fácil porque yo he luchado con eso y sigo luchando con eso. No hablo en pasado, hablo en presente. Y a uno cuando le vienen son difíciles. Y creo que es uno de los motivos por los que mucho talento no sale como a la luz. Pues, o sea, me refiero como que hay cosas que se quedan solo en ideas o en conceptos o en me gustaría y luego no pasa, ¿sabes? Creo que todos tenemos muchos dones que a veces no utilizamos. explotamos. Sí, por miedo a hacerlo mal o por ser demasiado consciente de mis limitaciones. Okay. Entonces creo que en primer lugar yo tengo que aprender a confiar más en Dios que en mí mismo y obedecer. Porque si la Biblia dice que el Señor pone el querer como el hacer en el corazón. Entonces, cuando hay una semilla o una inquietud que está en mi corazón y empieza, que no es algo pasajero, que lleva mucho tiempo, y empieza a madurar, y empieza a dar vueltas, y yo llevo y me pica y me arde, y yo sé, me doy cuenta, porque uno lo sabe, cuando que no es algo para mí, para mi gloria, para levantar mi nombre, mi cara en todos los carteles. Creo que cuando eso pasa, yo tengo que obedecer al llamado del Señor. ¿Sabes? Porque el llamado está muy claro y todo el mundo lo tiene, pero la misión tiene que ser que la gente le conozca siempre. Entonces, yo tengo que aprender a obedecerle aunque yo no me vea suficiente. Okay. Y a confiar, creo, y es algo que yo tengo poco a poco como que lo desarrollar. intento. Sí, y cada día me toca aprender a hacerlo, ¿eh? Y alegrarme cuando a pesar de mis carencias, el Señor se manifiesta en mis debilidades. Cuando yo no lo hago todo lo bien que tal, pero el Espíritu Santo está. Eso al final es lo más importante. Pero por otro lado, creo que esta típica frase que se dice, ¿no? De que, no, hermano, el Señor se manifestará en tus debilidades. Sí, pero eso no es una licencia para ser mediocre. Wow. ¿Vale? O sea, hay que prepararse. Hay que formarse. Si yo no me gusta como canto, me tengo que meter con un profesor. Me tengo que poner a trabajar. Uno piensa que cuando uno ya es artista ya no tiene que ir a clases. Negativo. O sea, con más razón, ¿no? Claro, todos los artistas pero cristianos y no cristianos, todos tienen su coach vocal, todos tienen su preparador. Es que es necesario prepararse. Si yo estoy inseguro con mi cuerpo, me lo invento, lo que tendré que hacer es trabajarlo. Si estoy inseguro con mi voz porque no canto bien, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de cantar? ¿No ponerla al servicio del Señor? No, la solución es prepárate. Prepárate para que cuando el Señor te llame, para cuando Él ponga la oportunidad, tú hayas hecho tu parte. Luego pasará lo que tenga que pasar. Y en tus debilidades se manifestará el Señor, pero tú estarás preparado. Okay. Entonces, esas son las dos cosas que yo intento intento trabajar para trabajar con mis debilidades.
y con mis inseguridades, por así decirlo. En un ratito entrevisto a Natanael Planes. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa, Natán? Amigo, invítame un café o algo, ¿no? Estaría bonito. ¿Qué pregunta? Vale. Yo sé que Natán es, por muchos años ha sido y sigue siendo productor de eventos, productor de artistas, de giras. Ahora lleva un podcast de éxito. Entonces mi pregunta es, mójate, no seas sinvergüenza. ¿Cuál crees que es el límite dentro de la iglesia cristiana o de la iglesia del mundo cristiano? ¿Cuál crees que es el límite entre dinero y servicio al Señor en el ministerio? O sea, ¿cuál crees que es el límite entre caché o ofrenda o llámalo como tú quieras y entender que todo lo que estoy haciendo, por aquí Josué, todo lo que estoy haciendo es un servicio al Señor y que estoy llamado a servir a los demás? Ahí te la tiro. Ok, muy bien. Y por último, a ver cómo sale ahora. Agarra. ¡Pam, pam, pam! ¡Vamos a darle tiro a los demonios! ¡Vamos a darle tiro a los altares! ¡Vamos, dale tiro! ¡Dale tiro! Ok, agarra alguno de los objetos, has cogido la pistola, qué sorpresa. ¿Y cómo podrías explicar el evangelio con esa pistola? Es la pistola del evangelio. Ok. La pistola evangelística. Yo creo que tenemos que... Ay, Dios mío. Creo que... ¡Wow! ¡Wow! ¡Siente fuego! Chispa, candela, todo lo que prenda. Creo que tenemos que pedir al Señor que nos dé, que cuando hablemos nuestras palabras sean utilizadas con Él, por Él, para que puedan llegar a los corazones y traspasar todos los corazones y todas las barreras o todo lo que pueda haber en las personas, para que su palabra pueda llegar al corazón y atravesar todas las capas y cambiar la vida, ¿no? Como una bala a lo mejor te puede... Cuando te pega, te pega. Y no puedes ser inmune a lo que una bala puede hacer en tu cuerpo, que igual sea la palabra del Señor. Así que saquen sus pistolas evangelísticas. Muy bien, tío. Pues nada, pues muchas gracias. Estoy un poco embajonado ahora porque el primer vídeo salió súper guay y ahora como... Pero bueno, muy bien. Está bien. Hemos salido. Nada, tío, de verdad, muchísimas gracias por atenderme y nada, el resto nos vemos mañana. Un abrazo.